Hola, bienvenidos. Somos estudiantes de la Universidad César Vallejo y en esta oportunidad les vamos a presentar un documental acerca de la vida de Georgette Pílica. Ella fue pieza fundamental en la vida de Vallejo. Ambos se sacrificaron y lucharon mucho por permanecer juntos. Vallejo dedicó mayormente el tiempo de su vida a escribir poemas y fue su esposa quien siempre estuvo apoyándolo durante todo este proceso. Sin embargo, con el pasar de los años, Vallejo fallece y ella decide regresar a Lima. ¿Para qué? Para publicar los poemas que su esposo había escrito y que no habían sido publicados. Entonces, es gracias a ella quien Vallejo hoy en día es recordado y vive en la memoria de muchas personas. Además de que esto también hace demostrar que su amor permanente que ellos tuvieron fue más allá de la muerte y que no solo fue algo momentáneo, sino que sirvió para que se apoyen durante todo el tiempo en los buenos y malos momentos. Santiago de Chuco, un pueblo ubicado en la serranía de La Paz, fue el hogar del más grande poeta nacional, César Abraham Vallejo Mendoza, que nació un 16 de marzo de 1892. Sus padres fueron Francisco de Paula Vallejo Benítez y María de los Santos Mendoza Guidonero. Fue el menor de 11 hermanos, culminó sus estudios con muy buenas calificaciones. Ingresó a la Universidad de Trujillo, en la que poco después abandona por falta de medios económicos, retornando a su pueblo natal para ayudar a su padre, volviéndose testigo de los abusos que pasaba en los mineros de servicio. Formó parte de la Bohemia de Trujillo, en la que poco después se reconoce como Grupo Norte. Años después creó su primera obra, Los Heraldos Negros, que abarcó muchos temas como el dolor, la muerte y entre otros. César Vallejo fue maestro, escritor, periodista y un gran poeta peruano, considerado como el máximo representante en la poesía del siglo XX. La infancia de Georgette. Georgette nació en París un 7 de enero del año 1908. Fue hija de Alexandre Jean Bautista de Hirlipar y María Travers. Asimismo, ellos eran unos jóvenes que nunca vivieron juntos. Sin embargo, no se casaron. Ella nunca llegó a conocer a su padre, asimismo que en el año 1906 se enlistó en el ejército francés, ya que es por eso que ella utiliza el apellido de su abuelo materno, porque su madre aún era menor de edad. Posteriormente, al estallar en la Segunda Guerra Mundial, su padre fallece en la batalla. Sin embargo, al fallecer Alexandre, escribe una carta donde reconoce a Georgette como su hija, ya que ella le adopta el apellido de Hirlipar. Georgette es enviada a Gran Bretaña, país donde llega a culminar su etapa estudiantil. Luego ella viaja a París, donde empieza a laborar como costurera al lado de su señora madre, creando vestidos, y así forman el Grupo Real, donde se dedicaban a confeccionar la vestimenta de la reina de Europa. Luego ella viaja a Londres, donde vive los momentos más felices de su vida, donde estudia violín y guitarra. En el año 1924 ella regresa a París y sigue estudiando música y español por las noches, y en el día ella continuaba trabajando como costurera. Es a la edad de 18 años donde ella llega a conocer a César Vallejo, ya él teniendo 34 años de edad. En 1925, Vallejo decide vivir en la calle Molière, donde ve por primera vez a Georgette de 17 años, sin que ella se dé cuenta. Esta bella dama le causa una fuerte impresión por ser de características físicas atractivas, con una mirada profunda, una mujer soñadora y voluntariosa. Georgette la conoce de vista, de una manera peculiar, ya que eran vecinos y que pensó que él era sordomudo, por la cantidad de gestos que hacía. Hasta al oír su voz se dio cuenta que no era así, llamando su atención desde aquel entonces. Pero el poeta ya estaba en relación con Henriette Maizet, y en 1972, al caer la noche, hablaron por primera vez. En pleno invierno parisino, Vallejo
Quitándose el sombrero, le saludó, y Georgette, con tanta emoción, la recibió. De esta manera se marca la fantástica relación entre ellos y el inicio de un amor de leyenda, con miradas cautelosas entre las ventanas, llamativas por la predestinación. Vallejo se prende en versos y contempla los aires parisinos. Él jamás había cantado con tanta emoción a causa del amor, ya que en una carta tan sublime expresa su sentimiento a su favorita. Mi niña dorada, vengo de decirte adiós y mi corazón palpita aún con inefable dicha. Me has hecho feliz esta noche como no le he sido nunca. Posteriormente, el amor se detiene, ya que su madre se opone porque Vallejo no le ofrecía seguridad económica. Sin embargo, su madre Travers pereció el 12 de noviembre de 1928. Después de unos meses de no saber nada de su amado, César aparece para brindarle compasión y proponerle comenzar una vida juntos. Ella se queda sorprendida y callada, no le responde inmediato, y al siguiente año recibe la herencia de sus padres e inicia a vivir una vida junto a Vallejo. Ambos realizan su maravillosa luna de miel a diferentes países y ciudades europeas con la herencia recibida. Mantenían políticas diferentes y así enrumbaron a Moscú y pasando por varias ciudades de París. El poeta amaba la vida y estaba maravillado en realizar viajes. A causa de tanta travesía, cometen locuras como alojarse en hoteles muy caros y restaurantes lujosos. Por otra parte, Henriette, la anterior pareja de Vallejo, se disgustó demasiado al saber que Vallejo estaba empezando a convivir con Philippard y a causa de ello decide encararla. Georgette, después de tener conversaciones con Henriette, decide entregarle gran cantidad de dinero para que se ausente para toda la vida. En el pasado amor del poeta, una hermosa y humilde mujer de escasa educación se alejó para nunca más regresar. Philippard, años más tarde, volvería a convivir con César, pasando por momentos de angustia. En 1934, tras varios años de matrimonio, ambos deciden fortalecer su amor a través de un matrimonio civil que fue realizado en una de las ciudades de París. Ambos, a pesar de ser marxistas, decidieron defender las ideas que tenía la República. Vallejo, además de escribir poesías, también escribió crónicas, ensayos, teatros, entre otros textos impresionantes, los cuales lo llevaron a ser reconocido como un escritor de todos los géneros. 3 años después, deciden representar al Perú en el segundo Congreso Internacional de Escritores Antifascistas, en la cual, posterior a ello, Georgette fue marcada por el sufrimiento y la carencia. El gran poeta peruano falleció a los 46 años de edad en París, el día 15 de abril de 1938, en la clínica Boulevard, donde había sido internado 3 semanas antes, a causa de una desconocida enfermedad, que lo mataba silenciosamente, ya que ni una junta de 5 médicos, lideradas por el aclamado doctor Lemier, pudo determinar. A raíz de esta irremediable pérdida, ella recuerda: cuando él murió, estuve ciega durante 4 horas. Estuve loca. A Georgette se le recuerda por lo fiel a sus principios, ya que se entregó totalmente para tratar de colaborar para culminar la publicación de sus escritos. Al siguiente año, conjuntamente con Raúl Porras Barrenechea, edita y publica la obra poética póstuma de Vallejo que titula Poemas Humanos, una de las tantas obras que ella publicó y gestó
para que el legado de su querido esposo siguiera vivo como tanto lo dijo, y fuera un bien universal. Posteriormente, ante los intentos de repatriación de los restos del poeta, ella dijo: yo, Georgette Philippat, viuda de César Vallejo, me opongo formalmente, bajo cualquier pretexto que haya, a la apertura de mi fosa, donde reposa los restos de mi esposo, el señor César Vallejo. Esta tumba me pertenece y nadie puede abrirla en mi ausencia y sin mi autorización. Viaje a Perú de Georgette. Habiendo fallecido Vallejo, Georgette realiza su travesía a Perú. En el año 1951 arribó al desembarcadero del Callao, siendo sus anfitriones Raúl Porras Barnechea y Sebastián Salazar Bondi. En el año 1952 se traslada a Santiago de Surco a visitar la casa de Vallejo. En el año 1957, Porras Barnechea logra obtener del Ministerio de Educación una modesta pensión vitalicia para Georgette. Ya situada en la capital, inicia una constante lucha a fin de que sea considerado los derechos que le asiste a Vallejo en cuanto a su vida y su obra, siendo incomprendida en ocasiones por los celos de custodia de los trabajos realizados por su esposo. El mal carácter que demostraba y sus impulsos dominantes hizo que la considerasen como una persona intratable. Se le ofrecieron propuestas económicas muy altas por toda la producción de Vallejo, negándose rotundamente a recibirlas. Otro fragmento de su estadía en Lima fue la que se suscitó en la Universidad San Marcos, teniendo una disputa con el poeta español Gerardo Diego en 1964, quien manifestó que el poeta había fallecido con una deuda pendiente hacia él, hecho que generó que Georgette reaccionara muy molesta, iniciando una disputa en defensa del recuerdo de su esposo fallecido. En el año 1964 llega a publicar su obra poética Máscara de Cal. Al siguiente año, en 1965, se niega a todo intento de querer musicalizar los poemas de Vallejo, propuesta que se las habían ofrecido a menudo. Ya en el año 1966, el gobierno peruano le reduce su pensión, que a posterior se la dejan de otorgar. Llegado el año 1967, publica todos los escritos de César Vallejo, tanto como sus cuentos y novelas completas. En el 1968 publica la obra poética en todo su esplendor y en octubre de 1969 triunfa en un juicio a la editorial Losada por haber propalado sin su consentimiento y aprobación sus obras España, Aparta de mí este cáliz y Poemas Humanos, culminando en 1977 reedita Máscara de Cal y en 1978 publica su obra máxima, Haya ellos, haya ellos, haya ellos, páginas que se dieron en defensa de la vida y obra de Vallejo. Finalizando, en 1979 es en donde edita y publica el teatro completo de Vallejo. Una mañana de noviembre de 1978, a la edad de 70 años, ella sufre un severo accidente al rodar por las escaleras, lo cual le provoca una lesión cardiovascular y hemiplegia parcial. Inmediatamente fue hospitalizada en la clínica de la Sociedad Francesa Maison Santé, la cual la atendió de manera gratuita. A pesar de su estado crítico, ella siguió en su oposición de la repatriación de los restos del poeta, indicando que cumplía con la voluntad de su difunto esposo. Perseveró hasta un 3 de diciembre del año de 1984, día en que su cuerpo cae en coma a las 5 de la tarde, padeciendo de la paralización de medio cuerpo, problemas respiratorios, renales y de un edema pulmonar. Fue así que su cuerpo no aguantó más y fallece en la madrugada del 4 de diciembre,
tras llevar una dura batalla contra editores, críticos y todo aquel que osara en deshonrar la obra y memoria de su célebre esposo. Y es por eso que desde ese momento sus obras empezaron a ser valoradas. Tras lo narrado, podemos rescatar cuán fundamental fue la participación de Georgette en la vida y también tras su muerte del trascendental poeta, ya que ella fue una mujer de armas tomar, sumando su férreo carácter para vencer dificultades ante todo aquel que osara en distorsionar la vida y obra del poeta. Considerando así que el lugar más adecuado para difundir la obra y vida de su amado esposo era la tierra que lo vio nacer, el Perú. Para concluir, deleitaremos una declamación de un poema que está dentro de la obra Poemas Humanos de César Vallejo, titulado Hoy me gusta la vida, mucho menos. Hoy me gusta la vida mucho menos, pero siempre me gusta vivir, ya lo decía. Casi toqué la parte de mi todo y me contuve con un tiro en la lengua detrás de mi palabra. Hoy me palpo el mentón retirada y en estos momentáneos pantalones yo me digo, tanta vida y jamás, tantos años y siempre mis semanas. Mis padres enterrados con su piedra y su triste estirón que no han acabado, de cuerpo entero, hermanos, mis hermanos, y en fin, mi ser parado y en chaleco. Me gusta la vida enormemente, pero desde luego, con mi muerte querida y mi café, y viendo los castaños frondosos de París, y diciendo, es un ojo este, aquel, una frente esta, aquella, y repitiendo, tanta vida, y jamás me falla la tonada, tantos años, y siempre, siempre, siempre. Dije chaleco, dije todo, parte, ansia, dije casi por no llorar. Que es verdad que sufrí en aquel hospital que queda al lado, y está bien, y está mal haber mirado de abajo para arriba mi organismo. Me gustará vivir siempre así fuese de barriga, porque como iba diciendo, y lo repito, tanta vida, y jamás, y tantos años, y siempre, mucho siempre, siempre, siempre.